Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primeramente, quisiera, como siempre, agradecerle a todos los profesionales que nos acompañan esta tarde y que nos han venido acompañando durante las últimas semanas en nuestro jueves de webinars. El día de hoy, el agradecimiento es especial a nuestra empresa Global Access, representante de la marca Lutron en nuestro país. En unos minutos le voy a dar el pase a Jazmín Carrasco para que nos hable un poco de Global Access, de Lutron y le dé el pase a nuestro expositor del día de hoy. Pero empecemos primero escuchándome a mí y un pequeño video que hemos preparado sobre GBCP. Como muchos de ustedes nos conocen, solíamos ser el Perú Green Building Council. El día de hoy somos GBCP, somos la misma organización, el mismo compromiso de siempre, pero un nombre renovado, objetivos renovados y listos para atender todas sus necesidades. Así que les dejo nuestro video. Me confirman, por favor, que puedan ver el video a continuación y que puedan escuchar el audio. Ya saben que cualquier cosa nos pueden escribir por el chat box, los vamos a estar leyendo y vamos a estar respondiendo todas sus consultas, dudas, mensajes hacia el final de las presentaciones. Solo nosotros tendremos el audio prendido y las cámaras prendidas, si es que lo deseamos. Y esta sesión estará siendo grabada y va a ser colgada en nuestro canal de YouTube, el link el cual les compartiré en unos minutos. Pero ahora sí, les presento nuestro video de relanzamiento de marca y de la organización para los que aún no nos conocen, nos conozcan un poco más. Ser sostenible no es fácil, mucho menos ser una ciudad sostenible, porque eso significa cambiar lo que pensamos de la construcción. Transformar la manera en cómo se diseñan, se construyen y se operan las edificaciones para que sean más sostenibles y saludables implica también un cambio en la normativa. De esa manera, GBCPE colabora con las instituciones correspondientes para la creación de normas que promuevan y motiven esta sostenibilidad en las construcciones. Aprender a ir más allá de lo material hacia lo eficiente. Para nosotros es fundamental innovar constantemente en nuestros edificios. Estar a la vanguardia en lo que a construcción y operación sostenible se refiere es fundamental. Y el GBCPE, de la mano con nuestros proyectistas, nos ayudan a poder cumplirlo. Moverse de lo inteligente a lo verde. Buscando cumplir con nuestro nuevo propósito de crear ciudades más verdes, nos debemos enfocar en el desarrollo de ciudades sostenibles, que parte en el desarrollo de edificaciones que sean eficientes con el uso de los recursos, que se conecten con el entorno y que mejoren la calidad de vida de las personas. Desde nuestro rol como GBCP, estaremos brindando toda la información, conocimientos, experiencias, mejores prácticas y capacitaciones a todo el sector empresarial, en aras de poder transformar y mejorar la calidad de vida de todas las personas. En pocas palabras, ir de lo urbano a lo humano. Pero este cambio es necesario para nuestra ciudad y también para nosotros. Consideramos que todos los profesionales son movimiento de sostenibilidad en el Perú para muy importante porque la investigación genera y a través de esos lograr proyectos de innovación que necesitan. Por ello, se estas estrategias que incluyen a la academia educativo para educar a los jóvenes estos valores de sostenibilidad de su trabajo.
desde promover la buena calidad de aire hasta promover las estrategias de sostenibilidad que pongan a las personas en el centro. Estas aplicaciones son una excelente herramienta de aceleración y transformación hacia el cambio. Brindan un estándar de comparación internacional que ayuda a los diferentes proyectos a superarse y llegar al siguiente nivel. GBCPE es el aliado perfecto ya que representa la unidad con todas las aplicaciones y te ayuda a lograr dicha excelencia. Somos el gran promotor de los espacios verdes en el país, de los que naturales protejan los activistas y no de la casa. Somos GBCPE y estamos construyendo ciudades más verdes. BCP, ciudades más. Bueno, esperamos les haya gustado nuestro pequeño videíto de relanzamiento de marca, de resumen de quién somos nosotros. Y como lo dice el video, queremos ciudades sostenibles que brinden un entorno más seguro y saludable para todas las personas. Ese es nuestro nuevo propósito. Vamos más allá de simplemente tener una misión, visión. Tenemos un propósito como organización. Y eventos como el día de hoy nos ayudan a llegar a cumplir este propósito. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante, que es la eficiencia energética, de la mano de uno de nuestros miembros fundadores, que está con nosotros desde hace más de 11 años. Así que el agradecimiento especial también para todo el equipo de Global Access por estar con nosotros durante todo este tiempo y ayudarnos a verdaderamente transformar el sector para ciudades más sostenibles. Bueno, antes de pasar a nuestro expositor, Brian Rodríguez, le doy el pase a la arquitecta Jazmín Carrasco, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida para el webinar del día de hoy. Jazmín, bienvenida. Buenas tardes, Francesca. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy segura que esta charla es de un tema de interés para todos los profesionales del rubro, arquitectos, ingenieros, etcétera, desarrolladores. Y comentarles un poco sobre nuestra empresa para los que no nos conozcan. Global Access es una empresa que se encarga del desarrollo de proyectos de iluminación y sistemas de control. Desde hace más de 30 años manejamos la representación en exclusividad para el sector comercial de Lutron. Brian Rodríguez es el ingeniero electrónico especialista en sistemas de control con más de 12 años de trayectoria en el tema y nos va a exponer sobre un tema que, como les comentaba, es de cada vez más importancia, ¿no? Ya no solo se trata de lograr ahorros de energía con un sistema óptimo de control de iluminación, sino también de brindar un confort visual al usuario que vaya acorde incluso con las necesidades biológicas, ¿no? Y Lutron cuenta con sistemas apropiados para lograrlo. Brian, adelante. Brian, bienvenido al webinar. Tienes ya los controles para poder presentarnos tu presentación. Brian, no te logramos escuchar. ¿No me logran escuchar? Ahí está mejor. Ahí está mejor, sí. Me voy a acercar un poquito el micrófono. Sí, te escuchamos un poquito bajo, Brian. ¿Y ahí? ¿Mejor? Sí. Sí, mucho mejor. Sí, vale. Muchas gracias. Bueno, voy aquí a minimizar el panel. Listo. Sí, un poco la intención de la presentación el día de hoy es precisamente traerle algo de mi trayectoria, en la experiencia que he tenido a lo largo de lo que ha sido el control, de mi experiencia en la parte de control de iluminación. He tenido la oportunidad pues, de desarrollar proyectos en más de 15 países, muy enfocados sobre todo en Latinoamérica, acerca de todo lo que es eficiencia energética, control de iluminación, y hoy en día empieza a retomar mucho todo lo que nosotros llamamos el sentido holístico o la iluminación centrada en el ser humano, que se vuelve bastante importante y en donde ya otros aspectos como es lo que llaman el control del blanco dinámico empieza a adquirir una importancia bastante fundamental en lo que es el desarrollo, en cómo influye en las personas digamos, la iluminación. Resulta que
ya muchos estudios y ya eso ha sido verificado por medio de muchos estudios en donde simplemente la luz hoy en día está comprobado que es el sintonizador natural del ser humano. ¿A qué me refiero? A que simplemente las condiciones lumínicas, las características, diferentes características de la luz van a percibir en nuestros estados de ánimo y van a percibir en lo que le llama nosotros el ciclo circadiano o el ciclo de productividad del ser humano, que son el ciclo de vigilia, sueño, que experimenta el ser humano durante el día y la noche. Entonces, se vuelve muy importante el tema de controlar no solamente la característica de intensidad de la luz, sino todo lo que se refiere a cuanto temperatura de color, los colores. ¿Y por qué? Porque sencillamente muchas veces durante mucho tiempo, cuando hacíamos los diseños de iluminación, nos enfocábamos mucho en la parte visual, cuánto nivel de iluminación estoy teniendo, el nivel de deslumbramiento que también afecta a los estados de ánimo y a la productividad, sino que ahora el enfoque, y hacemos parte de eso en Global Access con el enfoque del diseño, está no solamente a que tenga una buena visualización de los espacios, sino que también el diseño de iluminación sea perceptual y al mismo tiempo circadiano. Cuando yo hablo de iluminación perceptual, es que me preocupo también cómo la persona percibe los espacios. Muchas veces cuando se trabaja un diseño de iluminación visual, nos enfocamos solamente en entregar la iluminación necesaria, pero cuando nosotros nos enfocamos también en cómo esa persona percibe ese espacio, también estamos enfocándonos en su estado de ánimo, en crear el ambiente correcto. Entonces, y además, en lo que es iluminación circadiana, que ahí es donde viene un alto impacto, todo este tema de poder cambiar la temperatura de color de la iluminación, que no es más que el color aparente de la luz, tonos más cálidos, más o amarillos o más fríos hacia la luz blanca, ¿sí? Entonces, esto lo que va a impactar en los estados, va a incidir en nuestro comportamiento de actividad. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque ya entonces la evolución del diseño de la iluminación, ya vamos a tener que medir esos tres parámetros, visual, perceptual y circadiano. Y el tema de blanco dinámico impacta en los tres. Entonces, resulta bastante interesante. Un poco, simplemente para mostrarles aquí, vale la pena mostrarles esto que nosotros en Lutron tenemos alrededor, ya cumplimos 60 años desde que inventamos el primer dimmer de estado sólido con el concepto de ahorro de energía. Hemos pasado ya por muchas innovaciones, muchos inventos. Al día de hoy, hasta encontrar todos los sistemas enfocados al Internet de las cosas. Vamos a ver qué significa esto, cómo nosotros podemos tener sistemas que simplemente pueden controlar todas las características de la luz para cumplir los tres aspectos del diseño de iluminación y al mismo tiempo toda la parte de conectividad y tecnología que nos va a permitir es que simplemente el administrador de un edificio o del espacio que queremos controlar pueda operarlo de manera intuitiva y fácil. Entonces, esto es un poco la experiencia que trae la compañía, ya de empezar a controlar simplemente la intensidad de la luz, a hoy en día poder controlar intensidad, temperatura de color, colores saturados, resolución espectral de color e incluso combinarlo con todo lo que es el tema de control de luz natural, porque hay un aspecto interesante. Muchas veces, sí, tenemos que diseñar la iluminación interior, pero resulta que un aspecto bastante interesante y bastante fuerte en el resultado del proyecto al final del día resulta cómo incide la luz natural en los espacios. Entonces, la mejor luz obviamente es la natural, pero sin lugar a dudas, también si no la sabemos controlar, también va a poder efectos adversos como es en contra del confort térmico, en el tema de deslumbramiento y todo lo que es la incidencia de rayos ultravioleta en la salud humana. Entonces también es importante controlar la luz natural. Y Lutron dentro de esa experiencia ya envuelve lo que es el control total de la iluminación, tanto a nivel de luz eléctrica o artificial y luz natural. Entonces, esto al final del día, el mensaje que también les quiero transmitir es que la mejor luz es la propia, ¿no? Digamos que cuando ya nosotros nos hacen la pregunta, yo digo la pregunta del millón es, ¿cuál es la mejor luz?
Resulta que ya hoy en día la mejor luz no es una luz estática, es una luz dinámica. La luz varía dependiendo de tu estado de ánimo. Estás de fiesta, estás en una luz de trabajo, quieres una iluminación de relajación, quieres una luz acentuada, quieres determinar esto implica que determines diferentes temperaturas de color, diferentes acentos, diferentes tonalidades. Por ende, la luz que nosotros vamos a requerir en un momento dado va a ser un poco subjetiva a la actividad y al comportamiento humano que se quiera desarrollar dentro de cada espacio. Por ende, ya hoy en día los espacios no pueden tener un sistema de iluminación estática, tiene que ser dinámica, en donde simplemente de manera muy intuitiva el usuario de cada espacio puede escoger lo que quiera hacer con la luz internamente. Entonces, eso va a determinar la actividad, pero bueno, ¿de dónde nace todo esto, no? Entonces, aquí empezamos primero veamos este concepto, ya empezamos a ver cómo el concepto de iluminación centrado en el ser humano empieza a tomar, digamos, importancia. Si nosotros nos vamos a diferentes certificaciones, nos encontramos con que LEED incluso tiene un capítulo de todo lo que es calidad de ambiente interior y se habla de la iluminación. Y ni hablar de la certificación WELL, que los conocen. WELL es una certificación que está enfocada en la salubridad humana, en el bienestar humano. Entonces, aquí ellos tienen lo que ellos llaman un concepto aparte para todo el tema de iluminación, queriendo decir que ya han creado incluso métricas dentro de esta certificación para definir si una luz es saludable o no. Empezamos a ver nuevas métricas. Si ustedes ven WELL, hay lo que llaman iluminación, efecto circadiano, el ES, que usted lo encuentra en la normatividad, o lo que es la luz melanópica, que es lo que determina la luz saludable. Entonces, ya empieza a haber un concepto, y ya cuando antes, yo recuerdo que hace unos 5 o 10 años, el tema de salubridad era un concepto muy ambiguo. ¿Qué pasa? Ya cuando empiezan las certificaciones a introducir métricas al respecto de lo que es una luz saludable, quiere decir que ya se está aterrizando, que ya es un tema que ya ha sido bastante estudiado de fondo y en donde el protagonista ahora de los espacios es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que va a percibir los objetos, el ser humano va a percibir el espacio, es el que es el usuario principal y lo más importante obviamente va a ser su bienestar. Entonces, ahí nace el concepto de la iluminación central del ser humano y no es más que la filosofía que se enfoca en producir entornos más cómodos, acogedores y atractivos para las personas, que invoquen simplemente a un concepto de felicidad. Entonces, incluso en mi experiencia me he encontrado que hay oficinas ya corporativas, como el caso de Google en algunos casos, u otras grandes corporaciones, en donde ya incluyen lo que es, me he encontrado con comités donde está un profesional de la felicidad. Y este profesional resulta ser muy importante. Su único objetivo es, antes le llamaban incluso cuando era profesional de la ergonomía, de los espacios, ¿sí? No, ahora es profesional de la felicidad, es que se encarga de que simplemente en los espacios las personas estén confortables, cómodas, seguras. Pero esto tiene también un trasfondo, ¿sí? No se trata simplemente porque sea un concepto por algo que surgió. Y parte de eso nace en esta estadística. Miren, esto es lo que les estoy mostrando aquí, incluso es una estadística que no es de Lutron, la utilizan grandes operadores de edificios a nivel mundial. Se llama la regla del 30-300. Entonces, es utilizada como operadores logísticos como de oficina y de edificios como John LaSalle, entre otros. Y es una regla muy, muy, muy acogida por este segmento de profesionales, ¿sí? Entonces, esta regla lo que dice es, un edificio inteligente más o menos está consumiendo $3 por pie cuadrado en energía, todo lo que es iluminación, aires acondicionados, ¿sí? La operación, renta, mantenimiento de un espacio está costando 10 veces más, $30 por pie cuadrado. Entonces, obviamente, ya aquí empezamos a ver, muchas veces nos enfocamos en la parte de energía, pero ya estamos viendo que la parte de operar de manera correcta un edificio se vuelve muy importante. Por ende, también se vuelve importante de que los espacios sean dinámicos, no solamente en control, en el mobiliario, en la forma
de operar en los procedimientos, ¿sí? Todo es porque esto implica un valor alto en todo lo que es el mantenimiento, operación y renta. Entonces necesitamos un sistema que nos permita operar de manera correcta el edificio. Y la otra regla muy importante, que es $300 por pie cuadrado en personas, en el salario, en todo lo que tiene que ver con personal. Entonces, si ustedes miran la regla, en realidad lo que nos puede estar diciendo que si yo mejoro la productividad de las personas dentro de un edificio de oficinas, por ponerlo así, yo casi que estoy generando un mayor retorno de inversión que si yo tuviera un 100% de ahorro de energía. Y los estudios también me están diciendo que al menos, cuando yo tengo un sistema que está basado en el ser humano, me está aumentando la productividad de 4 a un 7%. Hay estudios que incluso sugieren llegar hasta un 17%. Esto implica, si nosotros miramos la ecuación económica, esto va a implicar un alto porcentaje cuando lo hablamos en dinero, ¿sí? Esto digamos, va a pagar cualquier sistema. ¿Por qué? Porque en diferentes espacios, que un espacio sea dinámico, que un espacio permita crear un ambiente de felicidad hacia las personas, va a permitir un mayor retorno de inversión. Entonces, esto se lo muestro porque en realidad esto es una norma que ha sido acogida por muchos facility managers a nivel mundial y que implica que obviamente nosotros tenemos que seguir siendo responsables con el medio ambiente, porque si no hay planeta no hay nada. Tenemos que seguir enfocados en el manejo de la energía de los edificios, pero también enfocarnos a la parte de salubridad humana también implica incluso un retorno de inversión en la parte financiera. Entonces, de ahí nace el concepto y la importancia de cómo nosotros podemos, ahora, ya sabemos que es importante hacer los diseños desde el punto de vista visual, perceptual, circadiano, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos si tenemos, digamos, y continuando, respetando todo el tema de eficiencia energética? ¿Cómo hacemos un buen diseño de iluminación? ¿Sí? Entonces, hay varias cosas, ¿sí? Y es creando el ambiente correcto. O sea, para hacer un diseño de iluminación vamos a tener en cuenta varias cosas. Todo lo que es automatización, sensores y eso lo conservamos. ¿Por qué? Porque tenemos, como les dije, tenemos que seguir haciendo un uso racional de energía, ¿no? Lo otro, controles personales, adaptativos, que me permitan de manera intuitiva al usuario, ¿sí? Internamente poder escoger la luz de la mejor manera. Conexión con el exterior. Hoy en día, Lutron, tanto a nivel residencial como a nivel institucional, nosotros tenemos sistemas que le ponemos la posición geográfica donde se encuentra el sistema en la Tierra y él simplemente determina cuál es la temperatura de color que tiene el día y la replica en el interior de los espacios. ¿Esto en qué nos ayuda? A que la persona, como la temperatura de color es la principal característica de la luz que influye en el ciclo circadiano de la persona, en su ciclo de productividad, a replicarle internamente lo que le estamos dando es el mejor ambiente posible en cuanto a temperatura de color pueda tener un usuario o una persona en el interior de un espacio. Y eso lo combinamos con cortinas solares. ¿Para qué? Para que la cortina solar tiene un aspecto bastante interesante y es que nos permite reflejar el 80% de rayos IR y ultravioleta, pero mantener la visión hacia el exterior. Entonces, si tenemos esto, pero además de eso, nosotros combinamos con el concepto de calidad de luz y no solamente es que nosotros podamos replicar la luz natural, ¿no? Sino que internamente la luz artificial podemos también variar de manera manual el tema de la temperatura de color y otras características de la luz. Vamos a tener un diseño de iluminación que el día de mañana va a crear el correcto ambiente desde el punto de vista de operación, eficiencia energética y salubridad humana. Entonces, ¿qué sucede? 4 aspectos se cuidan, ¿sí? El primero es calidad de luz. Hoy en día, sobre todo en los espacios educativos y en los espacios de oficina de alta productividad, estamos viendo que es más importante la calidad de la luz que la cantidad. ¿Pero qué significa esto? Porque hasta hace muy poco era un concepto muy ambiguo, calidad de luz.
lo que implica es que nosotros tengamos, cuando nosotros medimos cantidad de luz, la cantidad de luz necesaria es, y su calidad se define por un buen diseño de iluminación visual. Pero cuando ya miramos la calidad de la luz, lo que tenemos que definir es un buen diseño desde el punto de vista perceptual. Y es que nosotros tengamos los contrastes adecuados, los acentos adecuados, definir que la reproducción del color dentro del espacio sea la adecuada para que, y la luminancia dentro en el interior sea la adecuada para simplemente todos estos contrastes que se producen tener la adecuada percepción que nosotros queremos lograr dentro de los espacios. Por ejemplo, cuando diseñamos un salón de clases que tiene hoy en día muchos de los salones de clases o salas de juntas, tenemos que diseñar una iluminación dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros en diferentes actividades dentro de un salón de clases queremos dirigir la atención a diferentes puntos. Puede ser el tablero, puede ser al retroproyector, a un televisor, utilizar otros medios audiovisuales, y siempre tenemos que generar condiciones en la iluminación que nos permitan llevar la atención del estudiante o del ser humano hacia un punto específico. Entonces, ahí es muy importante un buen diseño en cuanto a la calidad de la luz, y obviamente también tiene que ver con la reproducción del color. Importante, los controles sean personalizados, adaptativos. Esto hace que la iluminación tiene que ser dinámica, y obviamente ya los espacios hoy en día, ustedes han visto que los que han tenido oportunidad, los mobiliarios están siendo adaptativos. Entonces, es importante que los usuarios tengan control de su luz, pero al mismo tiempo también mantener la conexión con el exterior, que siempre exista vista hacia el exterior, que podamos tener también acceso de la luz natural, como lo muestra en el cuarto punto, pero a la luz natural saludable. ¿Y qué es la luz natural saludable? A poder establecer sistemas que el día de mañana me lleguen a que yo pueda tener un confort térmico. Por ejemplo, las cortinas me permiten mantener la conexión en el exterior, pero me reflejan el 80% de los rayos IR. Eso me da confort térmico, permite un mejor ambiente, y al mismo tiempo también tengo ahorros de energía en sistemas de enfriamiento, en sistemas de aire acondicionado. Ahora, cuando lo miro desde el punto de vista de salubridad, a reflejar también el 80% de los rayos ultravioleta, puedo tener ahorros en el desgaste del mobiliario, porque no hay cosa que más desgaste un mobiliario que la radiación ultravioleta, y además también una mejor salubridad para los ocupantes de un espacio si estamos reflejando el 80% de la radiación ultravioleta incidente en los espacios. Entonces, cuando ya combinamos el concepto de Human Centered Lighting, que es la iluminación basada en el ser humano, y combinamos calidad de luz, control personalizado adaptativo, luz natural y conexión al exterior, estamos llevando ya un enfoque de que el ser humano ya se vuelve protagonista en todos nuestros diseños, ¿no? Entonces, esto también ha sido combinado, esto también se lo quiero compartir con todo lo que es el concepto de biofilia. ¿Sí? Este concepto es donde simplemente es la conexión interna del ser humano con la naturaleza, cada día más visto desde diferentes certificaciones ambientales y también en certificaciones de salubridad humana. La biofilia, el tema de construir, por ejemplo, jardines verticales, llenar de zonas verdes los espacios, tener plantas dentro de los espacios, no solamente es ser amigable con el medio ambiente, sino que también mejora el estado de ánimo de los usuarios. Por eso se vuelve importante también, aún así, se vuelve importante el tema de controlar también el blanco dinámico o la temperatura de color que tienen los espacios, para yo reflejar diferentes estados de ánimos dentro de un mismo espacio, y durante el día poder jugar con eso, y simplemente que mi sistema me llegue de forma automática, me dé la mejor opción de temperatura de color durante el día, permitiéndome mantenerme feliz. El objetivo es mantenerse feliz. Entonces, por eso hoy en día es que existe el profesional de la felicidad, ¿sí? Está recobrando cada día más importancia. ¿Por qué? Porque si el profesional de la felicidad sube nada más en un 1% la productividad del personal, ¿qué quiere decir eso? Estoy teniendo incluso un retorno de inversión al 100% del consumo energético. Entonces, financieramente tiene un concepto, el buen ambiente laboral lo mantiene, mejora el ambiente laboral, el hecho de tener un excelente diseño centrado en el ser humano y conectado con todo lo que es la filosofía de la biofilia.
Entonces, conexión con la naturaleza. Entonces, todo esto termina impactando. Ahora, les he hablado mucho acerca de cuáles son los 4 puntos de diseño, cómo lo cuidamos. Quiero invitarlos a ver cómo sería un sistema de control de iluminación. Esto es en base a Lutron, que se llama, nosotros tenemos un sistema que se llama Athena, que hace todo esto, lo que les comenté, puede controlar temperatura de color, intensidad, extender la temperatura de color de que tiene el sol en diferentes horas del día de manera automática al interior de los espacios, controlar la luz natural también y con conectividad a la nube, de tal forma de que sea muy fácil de controlar. Son sistemas que se van actualizando en el tiempo, libres de licenciamiento de software, no necesita de servidor, y son sistemas que van a poseer una inteligencia artificial que va a mejorar simplemente durante el transcurso del tiempo, sin ningún costo, adquirir actualizaciones y mejorar día a día. Este es un sistema que simplemente no se va a quedar obsoleto en el tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente él se va a seguir actualizando. Entonces, me gustaría que ustedes vieran en acción el sistema y después les voy a mostrar ya un poco más a fondo cómo nosotros logramos, a nivel un poquito técnico, cómo nosotros logramos hacer el tema del blanco dinámico. Me avisan si lo escuchan. Sí. Te presentamos Athena, solución de iluminación y cortinas automatizadas que mejore la luz a los momentos de cada día. Athena lleva la experiencia de la iluminación a otro nivel, en una amplia variedad de aplicaciones, ya sean restaurantes íntimos, hoteles boutique, y una gran cantidad de otros espacios de trabajo y estilo de vida. Athena se integra de forma natural con Ketra, la fuente de luz más avanzada del mundo. Extiende la luz natural sin problemas en tu espacio. O llénalo de color. Y diseña fácilmente usando cualquier fuente de iluminación en un solo sistema. Si tu espacio requiere luz energizante, luz cálida, luz natural, matices de colores vivos o colores saturados. Diseñar fácilmente con Ketra o cualquier otra fuente de iluminación está al alcance de tus manos. Con la integración dinámica de persianas, equilibras perfectamente la luz del día con la luz del interior. Nuestra aplicación iOS hace que el diseño de iluminación y la personalización sean más fáciles que nunca. La variedad de poderosos controles hace que Athena sea fácil y natural de controlar. Athena funciona en espacios arquitectónicos de cualquier tamaño y te ayuda a llevar a cabo tu visión desde una única solución. Crea y transforma escenas que cambian con el tiempo. Ahora puedes dejar que la historia de tu espacio se desarrolle y Athena le da vida a todo. Sí, entonces ahí, miren, ese es un sistema tal y cual en acción. Ya estos sistemas se encuentran disponibles en Perú por medio de Global Access. Entonces, como ustedes vieron, podemos enfocar todo el tema de temperatura de color. Fíjense que cuando yo presionaba el botón de energizante, no solamente subía la intensidad, sino cambiaba la temperatura. Era una luz más blanca. Cuando yo requería un aspecto de relajarme un poco, un ambiente un poco más relajado, ponía la luz más amarilla como la que ven a la derecha. Entonces, fíjense cómo puede cambiar. Y sí vieron que cuando se presionaba el botón de extender la iluminación del exterior al interior, cómo había esa conexión, y eso combinado con las cortinas vuelve sencillamente el sistema como un elemento que se necesita para la operación dinámica de un espacio. Le da valor a la operación y a la renta del espacio, y además mantiene feliz a las personas. Obviamente estos sistemas no dejan de atrás todo el concepto de sostenibilidad, a poseer sensores de luz día, sensores de ocupación, para producir ahorros energéticos. Y todo enfocado desde una app, ¿no? Ya lo puedo tener desde una app, puedo controlarlo de una forma muy intuitiva con teclados o desde la nube. Y estos sistemas también, una cosa también interesante que le van a permitir a los Facility Managers es el día de mañana de hacer
mantenimientos remotos, accesos remotos que le van a permitir y que al mismo tiempo, si el sistema está conectado a Internet, le va a permitir adquirir actualizaciones automáticas, tanto en software como los mismos equipos se van a poder actualizar adquiriendo mejoras. Y todo eso desde la nube, sin costos de licenciamiento. Entonces, tendrían un sistema que fuera actualizable en el tiempo por sí solo, sin costo alguno, porque uno de los grandes miedos también que muchas veces la gente tiene al comprar tecnología, es que al año, como compran un computador, a veces a los 2 años ya está obsoleto, un teléfono, un smartphone, ¿no? Entonces, ya con esto, lo que ustedes van a tener la certeza es que su sistema va a ser, se va a conservar en el tiempo actualizado. Pero más allá de eso, es la operación. Miren aquí simplemente este espacio, ¿no? Como son 3 espacios en realidad, pero como 3 espacios diseñados de la misma forma pueden tener diferentes usos. La de la izquierda, que es una luz fría, es más para una actividad fuerte, rápida. Si yo quiero, por ejemplo, muchas veces esta tecnología la he utilizado mucho, muchos les ha gustado cuando la utilizan en salas de juntas, salas de reuniones. ¿Por qué? Porque sencillamente cambiando la temperatura de color le da un objetivo diferente. Aquí hemos hecho, por ejemplo, oficinas de constructoras donde la luz fría, cuando yo quiero que la reunión sea rápida, incito a actividad, ¿sí? Entonces quiero que la reunión sea rápida, tengo 20, 30 minutos a lo mucho y quiero que mi reunión sea rápida. La de la derecha, que es la cálida, al otro extremo, en iluminación, que son como unos 3000 Kelvin, es más relajante, yo me quiero relajar, quiero tener un espacio, estoy estresado todo el día, la persona se mete ahí y simplemente trabaja un espacio más relajado. O sencillamente esta experiencia con este diseño, con esta constructora fue bastante, digamos, buena en el sentido que ellos tomaron esas salas juntas cuando un cliente venía un poco estresado a hacer un reclamo, lo metían en la salita con la luz cálida, le daban un tinto, esperaban que pasaran 5 o 10 minutos de espera y ya cuando la persona iba a hablar, ya era un ambiente mucho más calmado, más relajado y se podía hablar mejor. Entonces, inducían un efecto psicológico de calma y de cero tensión en las personas que estuvieran dentro de ese espacio y eso resulta muchas veces muy productivo porque, digamos, de tener una conversación, una persona que está un poco exaltada, obviamente porque está disgustada a tener una conversación con una persona un poco más calmada. Entonces, ahí se demuestra cómo es el poder de la luz e influir en el estado de ánimo y en la salubridad de las personas. Y, por ejemplo, la de la mitad, que es una luz intermedia, estamos hablando de 4000, no es ni fría ni cálida, pero es una luz que, por ejemplo, sirve mucho para juntas de equipos de trabajo, en donde simplemente no quiero que la persona ni se estrese ni sea hiperactiva, pero al mismo tiempo quiero que no sea tan amarilla o tan cálida que simplemente no le permita al usuario prestar atención o sea muy relajado, que la gente se duerme. Entonces, digamos que en temperatura de color estamos necesitando incidir en el aspecto humano. Ahora, nosotros, bueno, estamos enfocando un poco todo el tema blanco dinámico en el aspecto humano, pero también, ojo, que influye en cómo yo percibo los objetos, en el campo perceptual. Sí, yo les he hablado mucho de la iluminación perceptual, pero a esto es lo que me refería, ¿no? Cómo yo percibo los espacios. Entonces, fíjense que yo me acordaba de colegas en la industria de la iluminación que dice que la luz es la forma de resaltar la arquitectura, ¿sí? Entonces, pero más allá, si yo puedo controlar no solamente la entidad, sino otras características, voy a poder hacer un mejor resalte. Para un ejemplo, fíjense cómo los acabados oscuros, negros, como los que yo tengo a la izquierda, se resaltan mejor con una luz que tiene una temperatura de color fría, ¿sí? Entonces, miren el negro, y no es lo mismo en la zona derecha que tengo madera, una iluminación más cálida, se resaltan mejor los acabados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces no se trata simplemente de incidir en el comportamiento humano, se trata también de resaltar mejor los espacios. Pero para resaltar mejor los espacios, también quiero decir que ya la temperatura de color va a jugar un papel importante en cómo yo percibo el espacio, ¿no? Entonces, recuerden que ya el diseño de iluminación es visual, perceptual y circadiano. Entonces, para esto,
obviamente, Lutron ha desarrollado ya módulos, y aquí se los muestro, es simplemente la foto, pero ha desarrollado módulos como el DALI Universal, que va a poder controlar absolutamente todos los tipos de iluminación digital. Para explicarles, DALI significa Digital Disable Lighting Interface. Es un estándar, un protocolo de comunicación digital para iluminación. Y simplemente lo que hace que como que cada luminaria tuviera una dirección, recibiera, ya tienes un protocolo de comunicación interno que recibe órdenes, reporta. Y lo interesante es que antes, cuando se empezó con DALI, DALI simplemente el control era para intensidad, ¿no? Recibía la señal de un sensor de ocupación, suba, baje, de luz día, se atenuaba de acuerdo a la luz natural. Pero ya hoy en día, ese mismo protocolo evolucionó a otras versiones, que lo que hoy llamamos DALI tipo 8, a que el día de mañana yo pueda no solamente cambiar la iluminación, sino también la intensidad, sino también la temperatura de color. De una forma muy fácil, muy sencilla, por medio de un protocolo digital. Entonces, tenemos un sistema que ya es digital y eso basado con un procesador que es tipo web, que se puede conectar a internet, conectarse a una app, conectarse a la nube y adquirir actualizaciones. Entonces, a esto lo que voy es que Lutron ha creado una herramienta muy poderosa para que esto sea una realidad ya en el presente. ¿Sí? Esto no estamos hablando del futuro, estamos hablando de una realidad hoy en día. Entonces, nosotros tenemos, incluso Lutron tiene también driver para luminarias LED para DALI tipo 6, ¿sí? Entonces, en donde a través del mismo driver se puede controlar las dos opciones, temperatura de color e intensidad. Y yo puedo poner aquí lo interesante es que puedo poner diferentes tipos de DALI en un mismo bus de control. Si yo el día de mañana quiero hacer en un espacio de control solamente controlar la intensidad y en otro darle una relevancia mayor con el blanco dinámico, también lo puedo hacer con esto. Yo le soy sincero, digamos que existen muchas tecnologías de blanco dinámico. Cuando empezó el blanco dinámico también empezó por medio de sistemas análogos, 0 a 10, otros estándares. Pero no son recomendables porque muchas veces la mezcla no era digital. Al yo tener mezclador, ya el driver de LED, que simplemente es el dispositivo que nosotros tenemos dentro de una luminaria LED, que simplemente le da la orden al LED de qué intensidad tener y qué temperatura en el caso que tenga esa capacidad, la luminaria. Simplemente el driver, al tener esa capacidad, lo que me va a dar es la opción de que mi espacio pueda ser controlado y pueda ser dinámico de múltiples formas, ¿no? Yo sé que esto de pronto en términos de tecnología puede ser un poco engorroso para muchos, pero lo que les estoy dando a entender que ya esto es una realidad hoy en día con este tipo de estándares. Lutron lo tiene Global Access en Perú ya disponible para hacer este tipo de proyectos. Entonces, aquí simplemente, ¿qué me permite esto? Miren cómo yo puedo en un mismo espacio cambiar, definir colores con diferentes temperaturas de color. En realidad la tecnología viene adaptada para cubrir múltiples protocolos, ¿sí? De Tunnel White, control flexible, puedo hacer cambios dinámicos en donde simplemente el cambio de temperatura de color se demora hasta 4 horas. ¿Para qué? Para que sencillamente la persona no sienta que hubo un cambio, sea algo muy dinámico, muy sencillo, muy amigable. Esto es un ejemplo de la aplicación que yo puedo utilizar de lo que vimos ahora en el video, donde yo puedo ir cambiando escena de día, por ejemplo. Fíjense cómo cambia la pared, escena de noche, ¿sí? Y sencillamente yo puedo hacerlo todo desde una aplicación. Ahora, ¿qué sucede? El sistema que hemos diseñado, lo hemos diseñado con el objetivo de que sea compatible y sea transparente con todo tipo de estándar iluminaria, ¿no? Lo importante es que la iluminación también tenga la capacidad de cambiar el chip de LED y el driver tenga la capacidad de tener el cambio de temperatura de color. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos enfocado el sistema con el Internet de las cosas. Tenemos procesadores que vemos que están basados en nube y esto lo que nos permite es que en el tiempo tanto los elementos que ustedes van a tener
dentro de un sistema de control se actualicen y que al mismo tiempo que el usuario el día de mañana, si tiene algún inconveniente o quiere hacer algún cambio, por medio de Facility Manager, puede solicitar, por ejemplo, a Global Access que el día de mañana, no, quiero hacer unos cambios en programación, quiero hacer unas mejores escenas, incluso se pueda dar un soporte de manera remota sin necesidad de estar en sitio, ¿sí? Entonces, y dar un soporte continuo. Entonces, todo este tema de conectividad ya viene en la solución, actualizaciones, todo tipo de integraciones. Tenemos también la opción de tener drivers, cortinas, ¿sí? Implementarla. Lutron les puede dar a ustedes porque la receta completa. Y eso es una parte interesante, ¿no? Desde la capa de iluminación y de control, nosotros podemos proveer un sistema híbrido por medio de Global Access o la receta completa, que muchas veces lo que hacemos ahí es asegurar la compatibilidad completa, porque podemos proveer la cortina, el motor, tenemos sensores inalámbricos, tenemos una solución bastante costo efectiva que el día de mañana ustedes les va a permitir es tener un sistema bastante completo a un costo bastante bueno. Entonces, a lo que voy es que Lutron es tal vez de las pocas fábricas, no sé, no conozco otras, que tiene todos los equipos disponibles con la solución y que puede hacer el control de calidad hablamos desde el procesador, la parte de conectividad, al hardware, a los controladores, a los sistemas de iluminación con su driver, a los motores de cortinas y a los controles y sensores, todo en un mismo paquete. ¿Eso qué hace? Que simplemente seamos una compañía que le podamos dar una garantía de que el sistema va a funcionar. Entonces, además de eso, no solamente que vaya a funcionar, sino que al tener la app, vamos a hacer un sistema que sea fácil e intuitivo. Una de las grandes, digamos, aspectos que muchas veces cuando las personas o diferentes diseñadores implementan un sistema de control, muchas veces nos olvidamos que la parte más importante, así como es que el control está enfocado al ser humano, es que también el ser humano, cualquier ser humano pueda, digámoslo así, interactuar, si es permitido, con el sistema. O sea, que sea bastante intuitivo, ya sea desde una app que se le dé el permiso, o ya sea desde una pantalla touchscreen, o ya sea que se integre con otro sistema dentro del edificio de manera automática. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que todos los controles, toda la tecnología, ¿sí? Ustedes pueden tener el mejor sistema del mundo, pero si el sistema no está diseñado para interactuar con el ser humano y ser intuitivo, simplemente que va a percibir la persona que no lo puede usar, ¿no? Y va a ser frustrante para quien lo use. Entonces, todos los sistemas que nosotros tenemos son muy intuitivos. Buscamos que la persona tenga un fácil control, pueda activar sus horarios, pueda sin necesidad de un ingeniero de fábrica. Entonces, hacer cambios, crear diferentes acciones y si el día de mañana el dueño del edificio, el propietario, requiere un servicio de un experto para hacer otra cosa adicional o para una capacitación, digamos que hay un soporte de servicio mejorado, ya que el sistema es conectividad todo por la nube. Importante. Voy a mostrarles también todo esto que he hablado, que son conceptos técnicos, también se los quiero mostrar con ejemplos de proyectos reales, ¿sí? Y varios tipos de proyectos, porque esto no solamente aplica a oficinas, esto puede aplicar a cafés, por ejemplo, gimnasios, casi nadie lo ve, pero resulta que el manejo de colores saturados influye en el rendimiento físico de las personas, no solamente en el mental, ¿no? Es interesante. Entonces, esto es un caso de estudio que tenemos nosotros en el Body Rock de Nueva York, donde la iluminación se coloca en un azul profundo, para el inicio, ¿no? Algo como frío, como relajado, ¿sí? A rojo vibrante en el calentamiento, bueno, el azul se utiliza en el calentamiento y el rojo vibrante pasa a la intensidad máxima, incita al ser humano a tener intensidad física y al final un púrpura relajante para simplemente generar una sensación de tranquilidad. Entonces manejamos unos picos de intensidad que es lo que hacen los ejercicios, ¿no? Variar eso, así como sucede en las oficinas, pero en la parte mental también se puede traducir este efecto de la luz en la parte física, ¿no? Galerías, ¿sí?
manejar diferentes, como lo digo, existen diferentes tipos de artes, artes con colores oscuros, artes con colores claros. Si ustedes vieron como en la foto que yo les colocaba en la foto, como los oscuros era mejor con luz fría y los un poco más cálidos, más tenues, o un arte, por ejemplo, un arte tipo rupestre o algo así, eso lo atenúa muy bien la luz fría, lo resalta. Una luz más cálida cuando vemos esculturas antiguas y eso también lo resalta. Entonces, todo dependiendo, y lo interesante es que esto puede ser ajustable en el momento que se desarrolle cuando se cambie un lobby, ¿no? Entonces, podemos personalizar incluso la temperatura de color de manera individual en cada uno de los espacios o en cada uno de los enfoques. En cocinas, área de preparación, por ejemplo, restaurantes, bares, cómo nosotros podemos hacer que la cocina, por ejemplo, hoy en día también se han visto mucho el concepto de cocina abierta. Y aquí sucede algo interesante. La cocina, digamos, nosotros necesitamos transmitir en restaurantes un espacio de tranquilidad, ¿sí? Para el comensal, pero en la parte de cocina sí necesitamos transmitir un efecto de actividad, ¿no? Que incite, es luz de trabajo, ¿sí? Entonces, eso se incita muy bien con la luz fría, pero en oficinas abiertas, cuando se ve la cocina versus la parte donde están los comensales, es complicado manejar una transición. Entonces, esto lo podemos hacer con Lutron, ¿sí? Manejar una transición de luz fría, como lo vemos ahí, a una luz cálida y de forma muy tenue y no manejar todo en luz fría o todo en luz cálida, ¿no? Entonces, nosotros variar, crear sensaciones, ¿sí? A través de lo que es el cambio de temperatura de color. Este me gusta mucho, este es un café. Fíjense, hay un aspecto interesante de combinación. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se varía, cómo incide el espacio de el blanco dinámico en la volumetría de los espacios? Ustedes ven, el mobiliario es algo muy sencillo, ¿sí? Pero si ustedes lo miran un poco más a detalle, ustedes se dan cuenta que la iluminación interna en la repisa es fría y externa es cálida. Entonces, claro, la percepción de los humanos percibe una mayor volumetría, percibe un destacamiento hacia el producto, ¿sí? Y crea una sensación. Lo mismo arriba, dentro de las paredes son amarillas, la luz es fría, ¿sí? Pero la que rebota sobre las partes de madera es cálida. Entonces, esto es interesante y aquí lo que les intento mostrar es cómo el buen uso de la temperatura de color a nosotros nos permite resaltar la arquitectura o, digamos, los acabados dentro de un espacio. No es simplemente, ya hoy en día lo que les estoy intentando decir, que la tecnología de iluminación ha evolucionado tanto que ya no es simplemente suficiente con controlar la intensidad de la luz, sino también su temperatura de color, lo que es el blanco dinámico. Aquí un poco un concepto también de un restaurante abierto, ¿sí? En donde simplemente combinamos, arriba ustedes ven vigas de madera, ven mobiliario de madera, pero combinado con un ambiente bastante moderno y al mismo tiempo conservando la conexión al exterior con las cortinas. Esto es un ejemplo claro de cortinas, en donde para el almuerzo se crea un ambiente muy energizante, ¿sí? A través de una luz intermedia, no llegamos hasta la fría, pero para la cena se convierte en un restaurante un poco más ameno y se torna en una luz muy, muy cálida, ¿no? Entonces, estos cambios de ambiente permiten que los restaurantes sean dinámicos. Yo les pongo un ejemplo. Aquí nosotros hicimos un restaurante que era en una cubierta, en donde sencillamente cambiamos de una cena de restaurante ameno, después se convertía a un modo de rumba y manejábamos diferentes escenarios porque el restaurante tenía diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de intenciones, va mucho más allá de las actividades, diferentes tipos de intenciones de acuerdo al día y si era fin de semana o no. Entonces, obviamente, al hacer este tipo de cosas se logran también controlando blancos dinámicos. Sí, obviamente los beneficios de la oficina son los que vimos ahora. Por ejemplo, este es un espacio en donde podemos ver
una oficina en donde se utiliza la extensión, se utiliza el blanco dinámico para extender la temperatura de color que tenemos en el exterior al interior. Fíjense cómo la luz, que es bastante, que en este caso la luz solar, como la iluminación interior refleja exactamente la misma temperatura de color en el interior. ¿Esto qué permite? Aumentar el nivel de salubridad, aumentar la productividad hasta un 25%, y esto se hizo con este proyecto con el driver Serie T de Lutron, que es un driver que el mismo driver controla intensidad y temperatura de color. Entonces, a través de un protocolo digital. Ahí lo interesante es que ustedes pueden tener en el mismo sistema las dos cosas, y también obviamente combinarlo con sensores de ocupación y sensores de luz día, por si acaso una oficina se queda desocupada, tener todo el concepto de uso racional de energía. Sí, entonces, eso en cuanto al control de iluminación artificial. Vimos que el tunnel white se vuelve importante, pero obvio, digamos, manteniendo toda la parte de control de intensidad. Pero como bien sabemos, yo les quería compartir este tema de todo lo que es soluciones de cortinas, porque las cortinas nos permiten tener un excelente control de la luz natural. La luz natural también es importante controlarla dentro de lo que es el concepto de iluminación centrada en el ser humano. Porque si yo tengo un excelente control de luz natural, ¿qué pasa? Voy a evitar, antes que nada, digamos, un desconfort térmico en las zonas que, por ejemplo, hoy en día, sobre todo cuando diseñamos edificios de sostenibilidad, lo que queremos es que haya bastante entrada de luz natural para aprovechar esa entrada y, de acuerdo a la luz natural, reducir el consumo de energía eléctrica. Pero ¿qué sucede? Y que las personas internamente tengan todo vista al exterior. El problema que sucede cuando tenemos eso, ¿sí? Es que básicamente muchas veces voy a recibir tanto sol que me va a causar problemas de deslumbramiento, problemas de temperatura, ¿sí? Y todo el tema de radiación ultravioleta en el mobiliario. Entonces, si yo no tengo un buen control de iluminación natural, no voy a poder lograr todo el esquema de salubridad, ni el esquema de tener una buena operación con el mobiliario, ni el esquema de tener un buen consumo de energía en temas de aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Lutron diseñó un sistema de motores digitales que me permiten simplemente, de acuerdo al rayo incidente del sol dentro del edificio, que se vayan moviendo, ¿no? Ahora les voy a mostrar un video para que ustedes lo vean, pero ¿a qué voy? Que esto me va a evitar el deslumbramiento por luz natural. Que eso hoy en día está dentro del concepto de WELL, en la parte de sistemas de deslumbramiento por luz natural. También me va a permitir protección contra el rayo ultravioleta, ¿sí? Para la seguridad de las personas, y obviamente eso me ayuda en la operación del mobiliario. Y también confort térmico. Y el confort térmico, lo que yo voy a tener es un alto índice de ahorro en la parte de energía. Hay estadísticas que muestran que incluso en países como estaciones, por ejemplo, en Los Ángeles, yo puedo tener, Lutron ha logrado tener hasta el 22% de ahorro, y incluso en países con estaciones, hasta el 22% de ahorro en energía por el uso de las cortinas. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahora les voy a mostrar cuál ha sido el concepto de diseño de nuestro control de iluminación natural, encaminado a la salubridad y encaminado, obviamente, a la parte de ahorro energético. La autonomía de la luz natural. Un nuevo concepto sostenible. Altamente sofisticado, pero fácil de conseguir. Se trata simplemente de un porcentaje de tiempo sobre un porcentaje de espacio completamente libre de luz eléctrica. Imagine un sistema que se adapta a su ambiente en un ciclo diario y estacional de retroalimentación biocinética. Una red eficiente de sensores que reacciona a la estimulación natural y optimiza su exposición a varias condiciones estacionales y ambientales. Un sistema tan eficiente, tan maravillosamente elegante para inspirar a nuestros ingenieros, diseñadores y visionarios para imaginarlo a gran escala.
En Lutron hemos aprovechado estas ideas y entregado un ecosistema de productos que, trabajando en conjunto, no solamente enfatizan un orden estético, sino que maximizan su inversión en eficiencia energética. Tratará a su edificio como el organismo único y viviente que es. Esta solución no es un solo producto, sino una solución completa y coherente que permite a un espacio operar de forma productiva sin luz eléctrica. Este concepto es llamado autonomía de luz natural, el cual parte de la capacidad del sistema Quantum con Hyperion de Lutron. Las soluciones de Quantum y tecnología de persianas Hyperion son revolucionarias, tan inteligentes que entienden y se adaptan a las condiciones que antes ignoraban. Con tecnología estándar y persianas manuales, la luz diurna útil es mínima. A medida que se instalan en el espacio sensores inalámbricos, software y persianas automáticas, tanto la zona útil de luz diurna como el valor de la autonomía de la luz natural se incrementan. Conseguir una mayor autonomía de luz natural reducirá los costos de operación y le otorgará un mayor retorno de la inversión, derivado de los ahorros de energía y un ambiente de trabajo más productivo. Los controles arquitectónicos de la iluminación le permiten diseñar con luz diurna y suplementarlo con luz eléctrica, personalizado para cada estética de proyecto y funcionalidad necesaria. El sombreado inteligente optimiza de forma constante la máxima cantidad de luz diurna útil para reducir el deslumbramiento e incrementar su utilización. El software de control de gestión simplifica las operaciones llevadas a cabo en el edificio y reduce los costos de mantenimiento. La flexibilidad es posible, ya que todos los componentes del sistema son digitales, permitiendo la reconfiguración de las zonas de iluminación y sombreado sin cablear, haciendo un espacio fácilmente adaptable. Cada componente se comunica sin cables, simplificando la instalación y la operación, infinitamente configurable a su tipo de espacio ahora y en el futuro. Todo trabaja perfectamente para tener un control de iluminación y aprovechamiento de luz natural óptimo. Lutron, un salto tecnológico, un gran avance en la autonomía de la luz natural, inspirado por ella y sensible a los elementos naturales de nuestro ambiente. Vale, entonces, esto fue un recorrido, fíjense cómo nosotros hacemos la iluminación, el control de luz natural. Es algo como, no, digamos que posee un tipo de inteligencia, un algoritmo interno en donde sencillamente el sistema sabe la posición geográfica, sabe la inclinación respecto al norte y sur y sabe cómo va a incidir el rayo del sol en el edificio, de manera que se va moviendo y evita el deslumbramiento en las pantallas, refleja el 80% rayos y ultravioleta. Sí, sigo manteniendo la visual externa, sigo aprovechando la luz natural y al mismo tiempo logro tener una luz natural saludable, que es el resultado al final del día. Un poco lo mejor de todo y ahorrando energía en sistemas de enfriamiento. Nosotros hemos tenido edificios en donde el retorno de inversión ha sido en año y medio, nada más por el retorno de energía de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, ya con esto, este recorrido, simplemente quiero terminar con este proyecto. Este es la CID, que es la American Society of Interior Designers. Fue, digamos, un proyecto que fue hecho con Lutron. Son las oficinas corporativas en Washington. Aquí está la ficha técnica, 8.500 pies cuadrados. Perkins & Will y el Lighting Design Burnett. Entonces, ¿cuál fue la visión del proyecto? Es crear espacios de trabajo del futuro, pero eso fue hace un tiempo. Yo lo que querían tener un laboratorio que podría ser dinámico precisamente, y precisamente se diseñó con iluminación digital, en donde simplemente pudieran probar tecnologías para ver el día de mañana cómo ellos pudieran mejorar los diseños en los espacios comerciales, ¿no? Y obviamente parte de eso era el objetivo primordial, era crear un espacio para incrementar la salud y bienestar de los empleados. Hoy precisamente estaba esta mañana viendo un proyecto del arquitecto de la OZ. Él es muy conocido porque hoy en día se están
a nivel internacional hay una tendencia. Antes nosotros veíamos, era como nosotros hacíamos un espacio dentro de nuestras casas a la oficina. No, ahora estamos viendo cómo los espacios corporativos se convierten en un espacio similar al de la casa. Entonces, resulta interesante porque cada día el tema de la seguridad, el tema de la felicidad, el tema de productividad está enfocado a esto y los diseños empiezan a enfocar a esto. Entonces, ese fue en realidad el objetivo de este diseño de las oficinas de ASIT, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias claves fueron en el diseño? Primero, un buen diseño visual. Obviamente, eso es un tema que lo manejamos desde el pasado y va a seguir existiendo, ¿sí? Pero viene un punto interesante, ojo, y es la iluminación perceptual y al mismo tiempo lo que habla el segundo punto, la iluminación circadiana. O sea, digamos que ya el concepto se manejó, los tres conceptos de iluminación de diseño, ¿sí? Que hemos venido hablando. Importante, cortinas automatizadas y atenuación, ¿sí? Luz día, conceptos de luz día y vistas, ¿sí? Control de deslumbramiento de luz natural y de luz artificial. Luz artificial la hacemos a través de la atenuación, evitamos el deslumbramiento, manejar luminarias con un excelente nivel de URL, ¿sí? Y al mismo tiempo las cortinas nos evitaban el deslumbramiento solar. Obviamente minimizar todo lo que es el impacto de ganancia térmica interna en el proyecto. ¿Qué solución se dio? Se utilizó balastros digitales de Lutron, ¿sí? Los drivers serie T que controlaban, cuando controlan la iluminación circadiana, temperatura de color más intensidad, ¿sí? Se utilizó todo el tema de tunnel white, ¿sí? Se utilizaron el sistema solar adaptativo que le mostré ahora, que se autorregula, es automático, y obviamente todas las cortinas con certificación Green Wall, que son 100% reciclables y reutilizables y los materiales son amigables con el medio ambiente. Entonces, interesante. ¿Cuál fue el resultado? Miren el resultado, todo lo que se logró, ¿sí? Bueno, en la parte de salubridad es muy importante, somos animales fototrópicos. Todos los usuarios tuvieron acceso a la luz natural saludable, todos los empleados dentro del edificio. ¿Y eso en qué llevó? 9% de incremento en la colaboración de empleados. Y miren esto es lo que más me impacta. 19% en mejora en el asentismo. Disminuye el asentismo un 19%. Ustedes se imaginan, saquen el 19% de lo que significa disminuir el asentismo, lo que impacta eso en la nómina. Yo creo que se pagó el proyecto completo nada más con ese logro, ¿sí? Obviamente se redujo toda la parte de energía en un 78%, ¿sí? Y aquí viene una parte, ¿no? O sea, se logró el mejor aspecto en salud humana y el mejor aspecto en el uso racional de energía y el mejor aspecto en la parte de operación del espacio, ¿no? Porque se logró un espacio dinámico que incluso está siendo utilizado como un laboratorio, ¿sí? Para estudiantes, para profesionales del diseño interior. ¿Y esto en qué terminó? Este proyecto de la CID fue el primer proyecto en el mundo que logró doble certificación platino, LEED Platinum y WELL Platinum. Y todo esto fue con la tecnología que les mostré hoy en día en la presentación y que es tecnología que básicamente está disponible hoy en día en Perú a través de nuestro distribuidor autorizado que es Global Access, que ya tiene 32 años con nosotros. O sea, esto lo que les quiero decir que ya es una realidad local, nosotros lo podemos implementar con ustedes, digamos que cuentan con nuestro representante allá en Perú, que es Global Access, que ya, digamos, tiene diseñado ya la receta completa, como yo le digo, de iluminación, control, cortinas, luminaria y diseños, digamos que los 32 años que ellos tienen con nosotros, con Lutron, ya, digamos, demuestran ya que tienen un alto respaldo técnico y en la parte de diseño manejan los tres conceptos de diseño visual, perceptual y circadiano. Y donde influye obviamente toda la tecnología de Tunnel White. Entonces, esto fue el resultado, esto es ya no es algo como nosotros miramos 10 años antes, no, cómo impacta en el ser humano, no, ya ha sido muy estudiado, ya hay certificaciones que exigen métricas como el efecto circadiano y la luz melanópica, que es la WELL, ¿sí? Y digamos que todo el enfoque
de todo el diseño, a lo que voy es en crear el correcto ambiente sin perder obviamente de vista el uso racional de energía, seguir cuidando el planeta. Entonces, obviamente desde un diseño intuitivo, un diseño inteligente, con excelente acabado y toda la experiencia y sobre todo el excelente soporte y servicio que se pueda dar al sistema. Entonces, aquí, digamos, culmino la presentación de lo que les quería mostrar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud acerca de la presentación de hoy. Brian, muchísimas gracias. Sí, nos han ido entrando varias preguntas a lo largo de la presentación. Les recuerdo a todos los que tengan dudas o consultas, por favor, hacernos llegar sus preguntas por el chat box, por donde acabamos de poner acá. Pero ¿te parece, Brian, si te leo alguna de las consultas y las vamos respondiendo? Sí, claro, sí, perfecto, sí. Puedes ir saltando a las presentaciones, si lo gustas, o explicándolo con alguna diapositiva de contacto de Global Access acá. Bueno, la primera pregunta es sobre el ciclo circadiano, que fue una de las primeras cosas que mencionaste. Y tienen dos preguntas con respecto a esta pregunta. Uno, si hay algún webinar o algún curso o algún documento del Lutron que tú recomiendes en donde hablen un poco del ciclo circadiano, o quizás de repente no del Lutron, pero de alguna institución educativa que tú recomiendes, ¿no? Porque, y nos ponen en el comentario, nos parece súper interesante este concepto del ciclo circadiano. Sí, De hecho, estamos considerando trabajar un proyecto WELL y nos gustaría conocer un poco más. Sí, en realidad documentación hay mucha del ciclo circadiano, de cómo se estimula. Digamos, voy a intentar de buscar aquí una que tengo voy a ver si la tengo aquí a la mano, en donde sencillamente, bueno, lastimosamente no la tengo aquí a la mano, se los estaré pasando después, pero no te sí existe, digamos que un tema que nosotros miramos bastante y estudiamos es cómo el efecto de la luz influye en el ser humano. Una de las cosas es que, ¿qué sucede? El ciclo circadiano no es más de cómo el ser humano, por ejemplo, cómo actúa los estadios de vigilia y de sueño. ¿Sí? Entonces, hacia las 7 de la mañana, ustedes ven una gráfica de ciclo circadiano, empieza 7 u 8 de la mañana, empieza la producción de testosterona. ¿Sí? Hacia las 6 de la tarde, empieza a bajar la producción de testosterona, empieza digamos, un estado de relajación, y hacia las 9 de la noche empieza la secreción de melatonina. Entonces, entonces todos estos temas, esta secreción es un sistema, es cómo afecta la luz y cómo nosotros, por ejemplo, es la afectación de la luz frente a este sistema circadiano, que no es más que la luz incide en cómo nuestro cuerpo secreta todas estas hormonas que nos permiten los estados de vigilia y sueño. Entonces, eso es el ciclo circadiano. Si quieren, yo después a través de Global Access les puedo compartir la información, ¿sí? Un poco más detallada la documentación, pero de aquí es donde nace desde diferentes estudios en cómo, por ejemplo, la luz fría hacia la luz natural causa un impacto de secreción de testosterona que incentiva los niveles de alerta. Pero como dicen por ahí, mucho de tanto no es bueno. ¿Qué pasa? Así como el sol cambia su temperatura de color, ¿sí? También nosotros vamos cambiando, ¿no? Es como si nosotros si nosotros mantenemos todo el día en una luz fría completamente, ¿qué pasa? Causaríamos estrés y lo que se ha demostrado es que en las horas de la tarde ya la persona se cansa, ya no es productiva. Entonces, por eso es que muchas veces se maneja en oficina iluminación intermedia, ni muy cálida ni muy fría, para mantener un mejor estado. Pero ya que existe la tecnología, ya se hace necesario que la iluminación no sea estática, sea dinámica. Entonces, vamos a alcanzar mejores niveles de rendimiento si nosotros podemos variar la temperatura de color durante el día. ¿Para qué? Para que vaya de acuerdo al ciclo circadiano de la persona. Muchísimas gracias. Pero sí les compartimos, comparto la información.
todo lo que tengas, no solo sobre el ciclo circadiano, pero sobre todas estas estrategias que Lutron está trabajando, poniendo a la persona como el centro, el diseño y beneficiándose de todos sus sistemas, nos ayudaría muchísimo y encantados también de compartirlos como GSP. La siguiente pregunta que tenemos es sobre las diferentes herramientas que tienen ustedes para manejar los tipos de luz y me hablan del DALI Universal, si no me equivoco fue el OSX o XS, y nos preguntan si este protocolo es compatible con otros sistemas de otras marcas y qué tanto son tres preguntas, ¿qué tanto se puede incorporar dentro de este sistema? Y finalmente, si hay un mínimo de metraje o de equipos para poder incorporar este sistema en un proyecto. Hola, no, en realidad no hay un mínimo, digamos que el sistema puede iniciar con un solo módulo, no hay problema, es escalable, hay diferentes tipos de sistemas, diferentes escalas, lo interesante es que se puede empezar desde un nivel muy básico con TunnelWise y después irlo escalando, ¿no? ¿Qué pasa? DALI como tal es un estándar, en realidad, un protocolo de comunicación. Lo que pasa es que han existido varias versiones. Cuando nosotros hablamos de DALI universal, es que en realidad es un estándar. Incluso los serie T de Lutron son DALI tipo 6, pero hay diferentes estándares, ¿sí? La ventaja que tiene nuestro módulo es que puede hablar con diferentes tipos de DALI. Entonces, en realidad no es que DALI sea un protocolo de Lutron, sino que es un protocolo estándar del mundo de la iluminación. Entonces, podemos controlar muchos tipos de fuentes. Sin embargo, lo que nosotros ofrecemos a nivel de sistema es una receta completa, ¿sí? O sea, nosotros podemos dar el módulo comunicado, pero al mismo tiempo también podemos ofrecer la receta completa. Entonces, esa es la versatilidad que tiene Lutron, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, los sistemas todos son abiertos. Hoy en día, con el Internet de las cosas, los sistemas se integran a través de APIs, ¿sí? O a través de protocolos estándares ya de administración con un sistema de gestión centralizada como BAN-IP, ¿sí? Todos los sistemas se pueden integrar a través de BAN-IP, de tal forma que son sistemas de lenguaje abierto. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces es que nosotros ponemos nuestro control de iluminación y ya si el usuario lo quiere integrar a un sistema, por ejemplo, en una sala de junta, un sistema audiovisual, lo integra. A un edificio de gestión centralizada completo, se integra por BAN-IP, por API, por RJ32, Telnet, tenemos contactos secos, tenemos múltiples formas de integrar nuestro sistema, nuestra solución a otro. Y como digo, también son escalables. Entonces, nosotros lo que hacemos es que analizamos proyecto por proyecto para darle la mejor solución al cliente. Una estadística que les doy, Lutron tiene alrededor de 17,000 productos solamente de control de iluminación. O sea que podemos cumplir casi que todo tipo de proyectos y esa flexibilidad lo que nos hace es que el día de mañana nosotros le podamos presentar la mejor opción costo efectiva de acuerdo a la necesidad del cliente. Desde un proyecto pequeño, no hay repito, no hay un mínimo de metraje hasta una ciudadela completa. Muchas gracias, Brian. Otra de las preguntas que nos hacen es sobre el mantenimiento de este tipo de equipos. Que si es que hay algún tipo de mantenimiento preventivo que ustedes recomiendan o si los equipos avisan cuando es que hay que hacerles algún tipo especial de mantenimiento. Y de la mano de la pregunta del mantenimiento es si hay como actualizaciones de los sistemas que se deben de hacer y con qué frecuencia. Bueno, buena pregunta. Hay un tema importante. Los equipos son prácticamente cero, no necesitan de mantenimiento. No, ninguno, todos tienen, digamos, prácticamente todos son de libre mantenimiento. Sin embargo, a veces se recomienda es más bien hacer como evaluar los mismos reportes que da el sistema o la misma incidencia, mirar cómo yo puedo evaluar la programación, mejorarla. Hay un tema bastante interesante y es que ya las nuevas tendencias de Lutron de aquí en adelante, toda esta tendencia de estos sistemas que le mostré aquí de Athena ya está tendiendo a tener conectividad en la nube. ¿Esto para qué? Para que el día de mañana incluso las personas puedan hacer mantenimiento. Por ejemplo, un Global Access puede hacer un mantenimiento de manera remota al sistema, ¿sí? Hay cosas que se tendrán que hacer en sitio, pero digamos que ya yo puedo hacer cambios en la programación, cambiar horarios, todo a nivel remoto, ¿sí? O sea, ya yo voy a poder hacer
con el nivel de autorización requerido voy a poder hacer estos mantenimientos de manera remota. Hay cuestiones simplemente de operación y mantenimiento en cuanto a humedad relativa de todo componente electrónico, que es normal, pero digamos que se puede decir que todos los sistemas son de libre mantenimiento. Y lo interesante es que desde el punto de vista, cuando hay sistemas como el DALI o cuando son sistemas digitales, hay sistemas que pueden generar reportes de falla, ¿sí? Hay unos que sí, otros simplemente pueden, dependiendo, cuando son análogos, en ese caso no se puede hacer, pero ya eso va a depender del estándar de iluminación que se utiliza en el proyecto, ¿sí? Más que de lo que hace el Lutron. Entonces, lo interesante, por ejemplo, nosotros tenemos dispositivos como los sensores inalámbricos que no necesitan de salida eléctrica, son totalmente inalámbricos, y estos dispositivos son alimentados en una batería, pero la batería tiene una vida útil de 10 años. Cuando la batería se va acabando, el dispositivo envía una alerta, ¿sí? Incluso físicamente, él también da una alerta de que es necesario reemplazar la batería, pero son baterías que tienen una vida útil hasta de 10 años. Entonces, ¿a qué voy? En realidad nuestras soluciones son de un mantenimiento reducido. Con respecto a las actualizaciones, aquí viene una parte bastante interesante, es que si estos sistemas como el Datina que vimos hoy se conectan a Internet, tienen la capacidad de actualizarse, simplemente al estar conectado a Internet. Y lo interesante es que no solamente se actualiza a nivel de software, sino también a nivel de componente, de firmware. Entonces, ¿esto qué me hace? Que simplemente yo adquiera nuevas mejoras en el producto y en sus aplicaciones. Y no tiene costo. El uso de la nube no tiene costo y es de libre licenciamiento. Entonces, van a tener un sistema que se va a mantener estable en el tiempo de manera actualizada, ¿no? No va a ser obsoleto dentro de poco. Muchas gracias, Brian. Nos hacen una pregunta sobre el blanco dinámico y nos preguntan si hay algún programa online que se pueda trabajar o utilizar para los proyectos para hacer renders o 3Ds y jugar con este concepto, esto del blanco dinámico. De repente alguna plataforma de Lutron, alguna herramienta de Lutron, o de repente alguna herramienta que tú recomiendes para alguien que esté empezando a meterse a este mundo de las diferentes opciones y todas las posibilidades que hay de iluminación. Y nos ponen entre paréntesis que les gustó muchísimo la frase que mencionaste de que la iluminación sirve para resaltar la arquitectura. Sí, no, excelente, ¿no? Y es así, de verdad, los diferentes acabados cambian de una forma, la percepción cambia con la temperatura de color, cambia muchísimo. Lo he visto y es el efecto, como le dicen algunos, el efecto wow, cuando ya ven el proyecto desarrollado y cambian la temperatura de color, es algo sin palabras, hay que verlo. Desde el punto de vista de crear render, acabados y eso, digamos que depende mucho más de la iluminación y en ese aspecto nos apoya mucho, es el departamento de diseño que tiene Global Access, que ellos prestan toda la parte de servicio de diseño en diferentes software de diseño de iluminación y ya lo podríamos hablar a través de Global Access. Muchas gracias, Brian. Tenemos una pregunta que, bueno, creo que es una pregunta en realidad para el equipo de Global Access también, y nos hablan sobre el costo aproximado de los sistemas de automatización de cortinas. Así que si por ahí nos puedes dejar, Jazmín, el correo de contacto de con quién podrían contactarse para tener esta información, si nos lo puedes compartir en el chatbox, Jazmín, para compartirlo con los asistentes, sería fabuloso. Ya que hay varias consultas sobre la disponibilidad de equipos, costos, catálogos y demás en el chatbox, y me encantaría que tengan el contacto de Global Access. Regresando a ti, Brian. Nos hacen una consulta y nos preguntan si se utiliza la red Wi-Fi existente del edificio o si se requiere de alguna instalación o cableado especial para este tipo de dispositivos. No, se puede utilizar la misma red del edificio. Aquí hay un tema interesante, el tema de ciberseguridad. Digamos que muchas veces el miedo es que cuando se utiliza la misma red del edificio, los sistemas quedan expuestos.
Nosotros en el tema de ciberseguridad simplemente digamos que muchos sistemas en realidad recomienda hacer una red aparte, pero es por el tema de ciberseguridad. Nosotros sí lo hacemos, es porque tenemos un nivel de ciberseguridad alto. Nuestro sistema habla con la nube bajo un estándar de encriptación de datos que es el AES 128. Nosotros cumplimos con este requerimiento de ciberseguridad, que incluso es utilizado para todo el tema de sistemas de ciudades inteligentes en Estados Unidos, que si ustedes escriben en Google el AES 128, se van a dar cuenta que es un estándar de 128 bits de encriptación que no ha sido hackeado nunca. Entonces, bueno, hasta ahora, pero sí nosotros lo que procuramos es mantener un alto nivel de ciberseguridad, pues entonces se puede utilizar la red existente. Es más, cuando se le da la autorización desde un dispositivo móvil, se puede estar conectado a la Wi-Fi y solamente los dispositivos móviles que se le dé la autorización para ingresar son los que van a poder controlar el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, hay un ambiente bastante seguro y se puede utilizar la red existente. Muchas gracias, Brian. Nos pregunta por otro lado, ¿qué países de la región utilizan más estos sistemas? Y nos hablan del Tunnable White. ¿Qué países utilizan más? Y de repente hay algunos ejemplos, proyectos que nos podrías recomendar, como para ir, buscar en internet, de repente la misma website de Lutron. Sí, mira, en la misma website de Lutron se puede encontrar. Nosotros, te hablo un poco de la experiencia del Tunnel White. Por ejemplo, tú puedes buscar en nuestra website, encuentras tipos de proyectos como los que mostré. Yo lo que quise fue mostrarlo algo variado, en donde lo que les quiero decir es que hoy en día el Tunnel White es aplicable a todo tipo de proyectos, desde gimnasios, restaurantes, cafés, edificios corporativos, todos, ¿no? Porque incide fuertemente. Ahora, nosotros hemos hecho muchos colegios y universidades. Es impresionante. Hospitales hemos manejado el tema de Tunnel White. ¿Por qué? Por el grado de recuperación y el manejo del nivel de ansiedad. Ojo que en el hospital ya es una necesidad. ¿Qué sucede? En los hospitales, por ejemplo, no solamente para los pacientes, hemos encontrado, digamos, nosotros aquí estamos haciendo centros, uno de los centros oncológicos más avanzados que va a tener Latinoamérica. Hemos hecho hospitales con ciertas zonas. Antes los hospitales, si ustedes veían, tenían el mal concepto de que no, yo pongo luz blanca porque, y eso lo viví en varios países de Latinoamérica, no, porque es el concepto de asepsia, de limpieza. Y resulta que la luz blanca, que era fría, que incentiva la hiperactividad, lo que incentivaba era a aumentar todo el día y toda la noche a los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué sucedió? En las salas de recepción, de espera de los familiares, muchas veces hay más ansiedad por parte de los que esperan que del mismo paciente. Sí. Se experimentó, sí, exacto. Entonces, se experimentó que en las zonas de urgencia, en las zonas de espera, salas de espera, se mejoraran los niveles de ansiedad, simplemente implementando tecnología de cambio de blanco dinámico. También ha sido un boom y una explosión en jardines infantiles, en manejar la hiperactividad de los niños, en manejarles conceptos. Por ejemplo, hay hoy en día jardines infantiles que están utilizando este tipo nosotros hemos hecho aquí en Colombia ya varios, en donde utilizan para manejarles los tiempos de siesta, los tiempos de actividad, de clases, de almuerzo. Entonces, también se los manejan con temperatura de color. Además que en los jardines un aspecto importante es el tema del control de deslumbramiento, porque los niños todavía, hay muchos estudios que indican que un alto nivel de deslumbramiento produce daño macular en los niños, sobre todo si son menores a 7 años. Entonces, todo este tema de control ya va muy enfocado en cómo mantenerlos felices, ¿no? Que no se estresen por estar en un mismo sitio. Entonces, digamos que ha sido aplicable en muchos tipos de proyectos. Ustedes lo pueden buscar incluso en la misma página de Well. Hay el Institute
Well Building Institute, ustedes lo pueden consultar en la página y aparecen proyectos en Latinoamérica. Entonces, y casi todos los well tienen blanco dinámico, todos. Vamos a ver que es una herramienta interesante, ya es una realidad, no es algo que nosotros no, que vamos a empezar, no, ya a mí se me había olvidado, me hiciste una pregunta de la disponibilidad de productos, los productos ya están disponibles, ya los pueden obtener a través de Global Access en Perú, entonces, y sencillamente ya es una tecnología que ya se está viendo a todo nivel de Latinoamérica. Excelente, Brian, muchísimas gracias por esta respuesta. Nos preguntan por otro lado si Lutron controla el subsistema de iluminación que otros subsistemas pueden controlar, y nos hablan si, por ejemplo, se puede incluir control de iluminaciones, de climatización, de multimedia, si ustedes también podrían controlar eso. Bueno, por lo general no lo controlamos, nosotros nos enfocamos a control de lo que pasa es que lo que sí hacemos es que damos señales muchas veces. ¿A qué voy? Nosotros no somos un control especializado, sino de iluminación natural y artificial. Y en algunos casos, como en hotelería, también controlamos temperatura y a nivel residencial. Pero en grandes edificios lo que hacemos es que integramos nuestras señales de control a través de Banner, a través de una API, a través de RC232, para que los otros sistemas con nuestras señales puedan tomar decisiones. Un ejemplo muy típico, muy clásico, que nuestro sensor de ocupación, a través de una señal, ya sea de contacto seco por medio de Barnet, le diga a un damper, ciérrate o desactívate, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio se desocupó. Entonces, yo puedo darle al damper una señal de contacto seco que todos lo traen para que se cierre. ¿Para qué? Ya ahorro energía en iluminación, ahorro energía en aire acondicionado y bueno, entonces produzco un mayor ahorro de energía, pero son controles sencillos. Ya en el campo de hotelería, para todo lo que es el tema de habitaciones, ahí sí controlamos el aire acondicionado, nosotros directamente. Pero digamos que eso y en casas. Pero en lo que es edificio corporativo, institucional, general, no, solamente nos enfocamos en el control. Eso sí, nos integramos y nuestras señales son utilizadas para mejorar también la operación en otros aspectos. En la parte audiovisual, nosotros tenemos APIs desarrolladas para que, digamos, otros sistemas de audiovisuales, y estoy hablando URC, Savant, bueno, muchos, puedan integrarse de manera nativa con nosotros, ¿sí? Somos, digámoslo así, como la compañía estándar en Estados Unidos y en otros países a nivel mundial, donde ya todos tienen una integración nativa con Lutron. Entonces, no hacemos audio, no hacemos video, pero sí nos podemos integrar de manera natural. Ahora, incluso en algunos casos nos podemos integrar por medio de aplicaciones basadas en nube y desarrollar proyectos en donde el Lutron sea el controlador único de iluminación. Pero somos muy enfocados a la parte de iluminación, sí. Muchísimas gracias, Brian. Para comentar a todos que por el chatbox se ha compartido el correo de contacto de Global Access Perú, quienes pueden darle toda la información sobre las diferentes disponibilidades de las soluciones, los costos y demás información de todos estos sistemas espectaculares que se nos está presentando Brian. No tenemos más preguntas por el momento. Brian, no sé si quisieras cerrar tu presentación haciendo hincapié con algún tipo de información, algún mensaje para todos nuestros asistentes, quizás. Bueno, no, de verdad, solamente me queda darle las gracias. Nos ponemos a sus órdenes en conjunto con Global Access. Yo estoy visitando continuamente Perú de manera personal. Y bueno, si algún momento en una de esas visitas ustedes tienen algún requerimiento, podemos revisar. Contamos con Global Access, que es un distribuidor con una alta experiencia de más de 32 años, que está con nosotros, con Lutron, ha conocido la evolución de la tecnología y sobre todo en la parte de iluminación. Entonces, solamente me queda decirles que estamos a su servicio. Si alguno requiere mayor información sobre un tema, no dude en contactar al correo que está en el chat y con mucho gusto tenemos mucha información.
en realidad es mucha información porque, digamos, Lutron hace parte de los grandes conglomerados de consejos de construcción sostenible, de WELL y de otros tipos de normativas a nivel internacional de manera muy activa a nivel mundial. Entonces tenemos mucha información, lo que requieran, con mucho gusto no nos duden en dejarnos saber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian. Y bueno, yo les robo unos minutos simplemente para cerrar esta presentación, aparte de agradecer a Brian, por supuesto, por todo el contenido que nos ha compartido el día de hoy, a Jazmín y a todo el equipo de Global Access por habernos ayudado a organizar este evento, que recuerden que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube y van a poder entrar a verlo cuando gusten. También quisiera aprovechar y a todos los que estén interesados en conocer un poco más sobre las diferentes certificaciones como LEED y EDGE, próximamente también WELL, estamos ya abriendo nuestros cursos de preparación para el examen de acreditación LEED Green Associate y para el examen de acreditación EDGE Expert. Ambos están ya abiertos en preventa para todas las empresas que están conectadas y son miembros de GBCPE. Recuerden que ustedes tienen un cupo gratuito para cada uno de los cursos, así que no dejen de desaprovecharlos. Y también aprovecho para invitarlos a un webinar que tendremos la subsiguiente semana. Está orientado un poco más al tema de materiales. En este caso hablaremos del drywall como respuesta a diferentes requerimientos acústicos en los diferentes proyectos, por supuesto con el enfoque de sostenibilidad, de la mano de Saint-Gobain, que es parte de la empresa Volcán, que es parte ahora del grupo Saint-Gobain, y el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, el World GBC, que nos dejará un mensaje al inicio del webinar. Tendremos otro webinar la próxima semana también sobre eficiencia hídrica, así que no dejen de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y medios de comunicación para que estén a tanto de todas las oportunidades de participación en nuestros eventos. Nuevamente le agradezco al equipo de Global Access, al equipo de Lutron Latinoamérica y a todos los que nos acompañan esta tarde y nos han venido acompañando en todos los jueves de webinar estos últimos 2 años. Me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Vale, muchas gracias a todos.